Ahí ya. Ahí ya. Sí. ¿Está viendo? Sí, ahí se está viendo. Está la portada. Buenos días, somos el grupo de exposición de mecánicas de suelos. Hoy vamos a exponer lo que es el ensayo de compactación de suelos cono de arena, que es la norma INVIA 116 del 2013. ¿De 2013 o no? Sí, 2013. Ya me corro. Pero espérale como esto acá. David, ¿no era 161? 161, sí. Te dio 116. Estoy viendo mal, 161. Sí, usted dijo 116. Bueno, listo. Dale, tranquilo. Bueno, inicio. Mi nombre es Ana Caterina Roa Vargas y inicio yo. Bueno, tenemos como introducción de este ensayo, como podemos ver, que dice que cuando el trabajo de compactación va progresando en el campo, es conveniente saber si el peso volumétrico específico de esta está logrando o no. Para esto se realiza este método llamado método del cono de arena. Básicamente el método consiste en determinar el peso del suelo húmedo de una pequeña excavación de forma irregular, hueco, hecho sobre la superficie del suelo. Se determina el volumen de dicho hueco y la densidad humedad del suelo en el sitio, o sea, ¿qué es la densidad in situ? O peso volumétrico húmedo del campo. La arena utilizada es generalmente material que pasa por el tamés número 20 y esta se encuentra retenida por el tamés número 30. Para esto debemos tener en cuenta unos objetivos importantes, que es el método es aplicable a suelos que no contienen cantidades apreciables de fragmentos de roca o de material grueso de tamaño superior a 38 milímetros o 1,5 pulgadas. También se puede utilizar este método para determinar la densidad de suelos inalterados siempre y cuando los vacíos naturales del suelo sean lo suficientemente pequeños para evitar que la arena usada para el ensayo penetre en dichos vacíos. Esto no es adecuado para suelos orgánicos, saturados o muy plásticos. A continuación, siguen los materiales y los va a hablar mi compañero Fermín. ¿Qué pasó? Fermín. ¿Se colgó? Bueno, pero los materiales. Ay. ¿Sigo? Es que Sí. tenía el micrófono apagado, qué pena. Siga, siga. Bueno, a mí me correspondió la parte de los materiales. Los materiales para este laboratorio son un frasco de vidrio o de cristal que sirve para recoger la prueba o la muestra que es la arena. Un cono de metal, que es un dispositivo desmontable que consiste en una válvula cilíndrica con un orificio de 13 milímetros o media pulgada de diámetro, unida por un lado por un embudo metálico y al frasco, y por el otro a un embudo grande de metal. El otro es la placa o base. Es una placa de metal con un orificio central con una pestaña moldeada a la máquina o maquinada para recibir el embudo grande o cono. El plato de base puede ser redondo o cuadrado y será como mínimo de 75 milímetros o 3 pulgadas de diámetro, más largo que el embudo grande. Otro se utiliza, bueno, esta ya es la muestra como tal, que es una arena limpia, tiene que estar seca y con densidad, gradación uniforme. Otro equipo que se utiliza es un equipo misceláneo, o sea, como una probeta puede ser, una pica pequeña, cinceles, destornilladores o una cuchara para excavar un hueco grande. También se utiliza la balanza para pesar las muestras y un horno para el respectivo secamiento de la muestra como tal. ¿Sigue el otro?
Listo. Listo, continuamos con los cálculos que les voy a explicar yo. Dice, los cálculos indicados son para la masa de gramos y los volúmenes en centímetros cúbicos. Hay que tener muy en cuenta las unidades en estos cálculos. Primeramente, hallamos el volumen del hueco, que esto se hace de la siguiente forma. Volumen igual a masa, masa de la arena que utilizó para llenar el hueco del cono y la placa de base, menos M2, que viene siendo nuestra masa de la arena que se utilizó para llenar el conjunto cono placa base, que debe ser constante, y P1, que viene siendo nuestra densidad de la arena en gramos sobre centímetros cúbicos. Luego tenemos nuestra masa seca del material removido del hueco, que en la fórmula viene dado está por M4 igual a M3 sobre W más 100 por 100, donde nuestro M4 viene siendo la masa seca del material removido del hueco. En nuestro M3 tenemos masa húmeda del material removido del hueco y W viene siendo el contenido de agua del material removido del hueco. Hay que tener muy en cuenta que aquí nos dice que es el contenido del agua del material removido. Este es del material removido del hueco, el cual que se le toma se le hacen las fórmulas, se le toman los cálculos. Luego tenemos nuestra densidad húmeda in situ del material, que está representada por esta P sub M, que viene siendo nuestro M3 sobre nuestro volumen del hueco. Viene también la densidad seca in situ del material, que viene siendo representada por PD, que es igual a M4 sobre M sobre V. Tenemos el peso unitario seco en el sitio, que viene representado por, ¿cómo se llama? Gamma D, que es igual, estas son a la constante K por N sobre metros cúbicos igual a PD por 9.807, que esta viene siendo la constante. No. Estas son las unidades. Dice, nuestro gamma peso viene siendo nuestro PD por 9.807, viene representado en kilonewton sobre metros cúbicos, donde PD es la densidad seca del sitio, representado en gramos sobre centímetros cúbicos. Luego viene el procedimiento. El procedimiento viene... Dice, se debe elegir una representación de arena con la cual se va a ensayar y se le debe determinar la densidad del suelo in situ de la siguiente manera. Hay unos pasos previos para este cálculo de la densidad del suelo, que se debe preparar el sitio en el cual donde se va a hacer los respectivos cálculos, se debe montar el aparato, la máquina, y luego se siguen haciendo los siguientes procedimientos. Se debe invertir la arena sobre el cono, pero primeramente se debe colocar la placa sobre una superficie plana. Se debe asegurar, eso se puede hacer haciéndole un marco a la placa o también se puede hacer con puntillas, pero hay que tener en cuenta que las puntillas no pueden afectar la superficie del suelo, no pueden perturbarla, porque esto haría pues fallas en el procedimiento. Tenemos este video, dura 9 minutos. Voy a colocar la primera parte como para que se vea de qué más o menos trata este. Ay, dice que no es disponible. Hay que ponerlo por YouTube. Por eso, a ver. ¿Es algo? Ok. ¿Por qué? ¿Para el sonido? ¿Qué? Dejamos de compartir para proyectar el procedimiento por YouTube y poner otra vez el sonido.
¿Dónde dice eso? Ahí mismo. Vaya a YouTube, no abran el video. No, ¿qué pasa? Aquí no. Sí, de principio. Ahí. Necesito que explican bien bacán. Me vuelvo a compartir, ¿no? Pero no me parece. De escritorio, ¿no? Fermín ahí está viendo YouTube, la pantalla de YouTube. Fermín. ¿El micrófono apagado? Ok. Sí. Sí, ok. Bien, ¿Qué? sí, ahí ya está empezando a ver. ¿Pero se escucha? No, Si no me acuerdo cómo es que hace eso. no, no. Ya. Con el cual se obtiene la densidad in situ. A esta se compara con la máxima densidad seca obtenida en laboratorio. Voy a volver a reproducir para que... Hacia controlar la densidad seca. En los trabajos de ingeniería de pavimentos, es de vital importancia controlar la densidad seca de cada capa que se va compactando. Para ello se utiliza el método del cono de arena, con el cual se obtiene la densidad in situ. A esta se compara con la máxima densidad seca obtenida en laboratorio. El objetivo es establecer el método para determinar la densidad seca y la humedad de un suelo compactado en el campo y verificar el grado de compactación del suelo en el campo. Al comparar los valores de estas densidades, se obtiene un control de compactación, conocido como grado de compactación, que se define como la relación en porcentaje entre la densidad seca obtenida por el equipo en el campo y la densidad máxima correspondiente a la prueba de laboratorio. El grado de compactación de un suelo se determina de acuerdo a la siguiente expresión, donde Gc es el grado de compactación, gamma sub d la densidad seca en el campo y gamma sub d max la densidad seca máxima obtenida en el laboratorio. Materiales. Ya le explicamos, ¿no? Y guante. Malla número 30 y retenida en la malla número... Procedimiento. Procedimiento previo al ensayo. Tenemos el cono de arena con el cilindro contenedor y una arena calibrada pasante de la malla número 30 y retenida en la malla número 10, la cual la vertimos en el contenedor. A continuación, pesamos el contenedor con la arena calibrada. Es el proceso de calibración de arena. Ahí se hace
y la llave de la válvula del cono se debe abrir suavemente sin que haya perturbación ni movimiento. Obtenido el peso total, nos interesa conocer el peso retenido en el cono de arena. Para ello vertimos la arena del contenedor sobre la placa base de 6 pulgadas de diámetro. Realizado esto, volvemos a pesar el contenedor para obtener la diferencia en peso. Ahí era lo que yo le explicaba. La placa se debe colocar sobre la superficie sin que hayan vacíos y durante el ensayo esta placa no se puede mover. Entonces se le hace un marco. O sea, si esto es en un campo, se le hace un marco para que la placa no se mueva ni vibre. O si no, se puede asegurar con puntillas, pero hay que tener en cuenta de que no puede alterar ni perturbar el suelo. Fermín. Fermín, apague el micrófono. Gracias. Es pesado. Aquí, en esta parte, nos dan una tablita como parámetros. Nos dicen que el volumen del mínimo del hueco depende del tamaño de las partículas, del máximo de las partículas. Nos dicen que si viene siendo media pulgada, el volumen del hoyo del hueco en centímetros cúbicos tendría que ser de 1415 centímetros cúbicos, que si el material es de un tamaño máximo de pasante de una pulgada, perdón, digo, el tamaño máximo de las partículas de una pulgada, el volumen mínimo del hueco debe ser de 2125 centímetros cúbicos, y que si es de una pulgada y media, el volumen viene siendo de 2830 centímetros cúbicos.
Luego de esto, luego de invertir la arena acá, se determina la masa del apartado con la arena restante y se calcula la masa de la arena utilizada. Luego de eso se determina y se registra la masa del material húmedo que se retiró del hueco de ensayo, que vendría siendo este que está acá, que fue el que se retiró del hueco. En este proceso hay que tener cuidado con este aparato y con la llave de la válvula que se debe abrir lentamente, sin que haya vibraciones y eso para que no haya perturbar esto, ni la arena que está saliendo de acá ¿qué? Se propague por los orificios de la placa. Debe caer exactamente en el hueco. Entonces, por eso es necesario que la placa debe estar bien posicionada y bien sostenida y que con el fin de que esto no vaya a vibrar ni se vaya a mover para que no haya interrupciones en el procedimiento. En la norma nos dicen que la muestra para el contenido de humedad debe ser suficientemente grande y seleccionada de manera que represente todo el material extraído del hueco de ensayo. O sea, nos dice que debemos tomar una cierta parte, debe ser más de la mitad, o sea, una muestra representativa, con el fin de que el contenido de humedad nos represente la totalidad de muestra extraída del hueco. Dice que también para el contenido de humedad podemos utilizar la norma en vías que ya hemos venido trabajando anteriormente, que son las normas en vía 122, 122 y 135 y 150, pero la más preferible para utilizar para hallar el contenido de humedad sería la norma en vía E122. Ahí se debe pesar, como ya sabemos, la fórmula del contenido de humedad viene dada por W por ciento igual a
M1 menos M2 sobre M2 menos... No, M1 sobre... Viene siendo, viene siendo igual a la masa del material junto con el recipiente, material húmedo, menos, ¿cómo es? La fórmula que... Menos la masa del material seco junto con el recipiente sobre... Dios, se me olvidó, es húmedo. Yo lo tengo anotado en el cuaderno. No, porque ese es para el volumen, pero yo la tengo aquí. Aquí viene siendo W sub 1 menos W sub 2 sobre W sub 2 menos WC, donde W1 viene siendo la masa húmedo incluido la masa del recipiente. W sub 2 es la masa seca incluido la masa del recipiente y WC viene siendo la masa del recipiente. Entonces, para hallar el contenido de humedad, así como lo están haciendo, aquí están calculando es W sub 1 o M1, que viene siendo la masa de la masa del material húmedo junto al recipiente. Luego de eso se pasa a hacer el proceso de secado. Eso se puede hacer con la estufa o con el horno. En la norma en vías nos dice que es preferible utilizar el horno, ya que la temperatura puede ser controlada y pues el riesgo de algún daño eso es mínimo. Entonces nos dicen que preferiblemente utilizar el horno. Ahí ya lo están ingresando al horno. Necesitamos hallar la masa de la muestra. Ahí ya estaban mostrando era la masa de la muestra para calentarla y secarla con el fin de calcular ya la masa del material seco junto al recipiente. Y así hallamos nuestro contenido de humedad. Otro procedimiento que faltó ahí fue el procedimiento de la calibración ¿qué? Del aparato, que para esta calibración se requieren dos métodos. Se requieren dos métodos. Está el método A y el método B. Esto es para determinar la constante del cono y también tenemos otro procedimiento previo que es para determinar la calibración de la densidad de la arena, que también nos dicen que son dos métodos. Ahí en el procedimiento nos recomiendan el método A. Esto vuelvo a compartir dentro de la diapositiva, ¿no? PowerPoint. No me aparece. Tiene que compartir. Sí, ya. Fermina, ¿está viendo la diapositiva? Ahí yo lo estoy viendo, David. Siempre me olvida apagar prender el micrófono. ¿Listo? Entonces, ¿sigo yo? Pongo pantalla completa. Sí. Bueno. La importancia y uso de los suelos. Dice que este método de ensayo es de suma importancia para determinar la densidad de los suelos compactados utilizados en la construcción de terraplanes, surasantes, capas inferiores de pavimento. Este material se usa más que todo en las
en la preparación de la vía antes del asfalto. O sea, antes del asfalto se echa este clase de material para una compactación perfecta, como se puede decir. Y de ahí de esa compactación de ese material, ahí sí va la capa de asfalto. También se utiliza este material para las viviendas, para nivelación de muros de contención, ¿sí? Y también se usan en las grandes obras de infraestructura, tales como escenarios deportivos. Además, debemos tener en cuenta que el material que se usa para la compactación debe ser un material limpio y totalmente seco para su mejor compatibilidad. El uso. Este método está limitado generalmente al suelo en condiciones no saturadas. No es recomendable utilizarlo con suelos como suelos blandos o friables, o sea que se desboronen fácilmente. O en una condición tan húmeda que el agua se escurra hacia el hueco excavado para la prueba. En los suelos que están muy saturados pueden cambiar el volumen por la vibración al excavar el hueco o simplemente por caminar cerca del hueco mientras se hace el ensayo. Esto puede afectar drásticamente la exactitud de la prueba. O sea, nos puede alterar la prueba, ¿sí? Listo, chicos. Yo creo que con esto tenemos, ¿ok? Sí, pues en sí, este método nos dice que debemos hallar las densidades máximas que debe tener nuestro suelo, con el cual se va a utilizar. Otra importancia y del uso que hay que tener en cuenta es cuando, no obstante, las declaraciones de precisión y desviación contenidas en este método de ensayo, la precisión de este método depende de la competencia del personal que hace el ensayo y de la calibración de los equipos y de las instalaciones que se usen. Listo, eso es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias también. Deje compartir. ¿Cómo? Y pause la grabación. La canción. David, esto lo arreglan ustedes si se lo envían a la ingeniera.